Muy bien, a las 7 de la noche, 54 minutos, saludamos a Juan González, es ex asesor de Joe Biden, también exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros y inevitablemente tengo que preguntarle, usted fue consejero del presidente Joe Biden, el propio presidente Gustavo Petro reconocía hace algunos minutos su buena relación con la administración Biden y la poca comunicación que hasta el momento había habido con la de Donald Trump. ¿Cómo entender este giro que se empieza a dar en las relaciones muy tensas entre Colombia y Estados Unidos después de la conversación entre Petro y Trump? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Yo diría, mira, para serles muy francos, de parte de los Estados Unidos, la región se ha dividido en dos partes, que es de izquierda y de derecha. Si eres de derecha, te perdonan todo, y si eres de izquierda, no puedes hacer bien. Y yo creo que, obviamente, bajo Biden teníamos nuestros desacuerdos con Petro, pero reconocíamos la importancia de Colombia y buscamos forma de trabajar con él. Y bajo Trump, yo creo que el paradigma de la política de los Estados Unidos hacia la región ha sido mucho más, yo no diría agresiva, sino una en donde los Estados Unidos está usando una mano mucho más dura, en donde los Estados Unidos unilateralmente está tomando decisiones muy fuertes en cuanto a la región. Claro, y a propósito de eso, ¿usted cree, porque usted dice con toda la razón, que el hemisferio occidental ha quedado dividido en dos? Entonces, en la derecha y en la izquierda. Cada vez menos gobiernos de izquierda en esta parte del hemisferio, pero todavía están. Este restablecimiento, que igual todavía falta porque vendrá una reunión en la Casa Blanca entre ambos presidentes, pero este restablecimiento, ¿podríamos verlo a largo plazo? ¿O es una llamada que podría de repente volver todo al traste? Pues porque ya conocemos a los dos presidentes. El presidente Donald Trump un día se levanta, lanza un trino, el presidente Gustavo Petro le responde, y así ha sido la dinámica entre ambos mandatarios a lo largo de todo este año. Sí, y ojalá es algo que mejore, porque los intereses bilaterales es algo que beneficia no solo a Colombia, sino a los Estados Unidos, dado los intereses que tenemos. O sea, obviamente el presidente Trump ha designado al narcotráfico como una prioridad para él, y colaboración con Colombia es clave en eso, y ha sufrido un poco esa colaboración. Yo creo que en este momento el presidente Trump, no obstante las amenazas de posiblemente intervenir en Colombia, yo creo que el enfoque de él, y él lo ha dicho públicamente, es esperar a que el presidente Petro se salga de la presidencia en agosto de este año, y yo espero que gane quien gane la elección. Van a tratar de buscar una forma de revitalizar la relación. Eso sí, yo diría la excepción es si gana alguien de izquierda en Colombia, es algo que yo creo que seguiría la confrontación entre los dos países, pero es algo que obviamente le daría daño a los Estados Unidos, igual que le daría daño a Colombia. Y mira, hay mucho más gobiernos de derecha, pero hemos visto, yo creo que todos los latinoamericanos han visto que es un péndulo, ¿no? Que Latinoamérica va de izquierda a derecha, y a largo plazo dividir la región en cuanto a ideología no rinde beneficios para nosotros. Doctor González, hemos visto una relación entre Estados Unidos y Colombia que en este 2025 que acaba de terminar, pues tal vez llegó a su peor deterioro en muchísimos años. Tenemos un presidente, Gustavo Petro, que le retiraron la visa en septiembre, que lo incluyeron en octubre en la famosa lista OFAC o lista Clinton, y finalmente hoy parece que este 7 de enero empieza el principio del desescalamiento, porque justamente, y ya lo decía el presidente Gustavo Petro en su discurso, pues faltan todavía acuerdos en muchas cosas, pero se da esa invitación a la Casa Blanca. Esa invitación, ¿cómo la lee usted? ¿Es una forma de Donald Trump de verdad de empezar a desescalar las tensiones? ¿Va a fijar posiciones allá en la Casa Blanca? ¿Cómo ve usted esa reunión que será próximamente, según han dicho ambos mandatarios? Definitivamente es algo que positivo, y yo le daría crédito de esto al secretario Marco Rubio. Yo soy demócrata y no me gusta darle
apoyo y decir cosas positivas, obviamente, a esta administración, pero yo creo que el secretario Rubio ha entendido la importancia de la relación bilateral. Vimos que en un momento el presidente Trump amenazó con ponerle aranceles a Colombia, y yo creo que el secretario Rubio manejó eso. Y miren, el secretario Rubio no estaría de acuerdo con él en muchas cosas, pero él entiende la importancia estratégica de la región y sabe que tenemos que llevarnos bien con Colombia, especialmente en el momento, en la fase que estamos en la situación en Venezuela, donde el secretario Rubio ha dicho que estamos en una base donde las fases son, primero, estabilización, segundo, obviamente, la recuperación económica del país, y tercero, en transición. Eso no es posible sin Colombia y sin Guyana, francamente, y yo creo que el secretario Rubio ha influido mucho en ese proceso. Claro, y a propósito de eso, el presidente Gustavo Petro justamente en ese discurso de hoy habla de la intención de establecer un diálogo tripartito entre Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Esto, entendiendo la posición muy drástica del presidente Donald Trump en temas relacionados con la izquierda, pero al mismo tiempo una cercanía que se está viendo con Delcy Rodríguez, a quien dejan en el poder y con quien están haciendo diferentes transacciones, incluso en materia de petróleo. ¿Esto es viable? ¿Es posible una especie de conversación, diálogo tripartito en el que participen Colombia, Venezuela y Estados Unidos? No lo veo yo personalmente. Yo obviamente no estoy dentro del gobierno en este momento, pero los Estados Unidos debe en este momento tener conversaciones directas con Venezuela y con Delcy Rodríguez específicamente, y yo creo que es posible que sea una distracción insertar a Colombia, específicamente al presidente Petro. Muchos gobiernos han ofrecido, Brasil ha ofrecido, México ha ofrecido, pero miren, en mi experiencia, y yo cuando estaba en el gobierno, nunca aceptamos esas ofertas, aunque las apreciamos, porque insertar otra dinámica en los intereses de otro país a veces era una distracción a las conversaciones que obviamente estaban basados y motivados por los intereses americanos. Entonces yo creo que aunque el presidente Petro, yo te tengo que decir que yo tengo obviamente también muchos desacuerdos con él, pero él yo creo que reconoce la importancia de una transición democrática en el país, y en eso hay alineamiento entre los Estados Unidos y... Sí. Doctor González, vamos a recuperar la comunicación, Silvia, con Juan González, sí, quien fue ex asesor de Joe Biden, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, y quien justamente estuvo durante 3 años manejando la relación que tenía en ese momento la administración Biden, que por supuesto es bien diferente a lo que estamos viendo hoy en la Casa Blanca, justamente con todo el Hemisferio Occidental, incluyendo por supuesto Colombia. Sí, y además hizo Juan González un esfuerzo para lograr, por ejemplo, Lucas, que esto es muy importante, ya hablando del tema de Venezuela, unas elecciones libres. Esto no se dio. Una especie de acercamiento entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. Esto tampoco fue fructífero. Hoy lo que estamos viendo es, tal vez, no sé si su lectura es distinta, pero es un régimen que está haciendo lo que Donald Trump está pidiendo. Sí, justamente retomamos, Silvia, la comunicación con Juan González. Y doctor González, quisiera preguntarle, ya entrando al tema de Venezuela, usted estuvo, como lo decía Silvia, en un momento bien complicado que fue toda la previa a las elecciones del 28 de julio de 2024. Usted estuvo presente en la negociación de los acuerdos de Barbados, donde en teoría pues iba a haber una realización de elecciones libres, donde pudieran participar todos los candidatos. Esto por supuesto no sucedió. Lo que estamos viendo hoy en Venezuela es muy diferente a la previa de las elecciones. Tenemos un Nicolás Maduro que hoy en día está en Estados Unidos, capturado desde el sábado por las fuerzas de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted todo esto que ha estado pasando? Y usted, que conoce bien a estas personas del régimen, por ejemplo Jorge Rodríguez, quien hoy es el presidente de la Asamblea y quien estuvo al frente de la negociación junto a Estados Unidos, ¿cómo ve usted eso? Porque como decía Silvia, vemos casi que un madurismo sin Maduro, y ya no está Nicolás Maduro, pero el resto sigue ahí. Está Diosdado Cabello, está Delcy Rodríguez, está Vladimir Padrino. Sí, bueno, yo diría en primer lugar, mira, se ha criticado mucho el proceso nuestro y la negociación, pero yo diría en primer lugar que sin Barbados no hubiera Edmundo González, no se hubiera llevado a cabo una elección. Y nosotros no usamos el ejército porque el potencial de una desestabilización del país nos preocupaba mucho y no lo veíamos como algo que era viable. Ahora,
todos, demócratas y republicanos en los Estados Unidos, apoyan la salida de Maduro. Tal vez hay una cuestión y un debate sobre el proceso que se llevó a cabo, pero ahorita lo que hemos visto es un cambio de autócrata, no un cambio de régimen en el país. Lo que yo me pregunto, para serles franco, las fases que ya he mencionado, que mencionó el secretario Rubio, que es primero estabilización, segundo mejora económica y tercero transición. Tendremos que ver si se puede llegar a ese momento. Es posible que el secretario Rubio tenga éxito en manejar una transición sin meter al ejército estadounidense en el país, pero la probabilidad es muy baja. Y lo que yo me pregunto es si llegamos a unas nuevas elecciones, aunque ya se llevaron elecciones donde llevó Edmundo González, entonces no entiendo por qué se llevarían nuevas elecciones, pero digamos que Delcy Rodríguez, que yo la he hablado con ella y ella es muy efectiva como burócrata y sabe manejar el gobierno muy bien. Digamos que ella recupera la economía del país, estabiliza la situación, se mejora la situación de seguridad y regresan los emigrantes. Es posible que en un ambiente electoral ella pueda ser competitiva en contra de María Corina Machado. Entonces yo me pregunto mucho, de aquí a allá hay muchas variables que pueden pasar donde hay el potencial de la inestabilidad es muy alto, y el potencial del regreso de María Corina Machado, de Edmundo González, es algo que no es garantizado. Entonces yo creo que depende mucho de cómo los Estados Unidos van a manejar este proceso, y la preocupación de muchos demócratas y mía personal es que no es posible sin que los Estados Unidos tengan una presencia del ejército estadounidense en el país, y es algo que este país no apoya. Entonces aquí en los Estados Unidos el debate va a ser muy fuerte alrededor de cómo emplear al ejército estadounidense en este momento. Claro, sobre todo porque además esa presencia militar de Estados Unidos no ha salido bien en otras circunstancias y en otros países. Pero mire, hablando de este tema de la estabilización, la recuperación y la transición, usted dice, si Delcy Rodríguez, de la mano de Estados Unidos, logra recuperar la economía del país, estabilizarlo, es posible que se vuelva competitiva con María Corina Machado. El problema que tiene María Corina Machado hoy es que tiene el apoyo del pueblo venezolano, pero no tiene el control ni del ejército, ni del Estado, exacto, ni de absolutamente nada, que al final es lo que más se necesita para poder tomar el control de un país. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar con la oposición venezolana? ¿Se está desdibujando rápidamente? ¿La desdibujó el presidente Donald Trump desde la rueda de prensa del sábado después de la captura de Nicolás Maduro? Sí, mira, yo diría, María Corina Machado la conozco, tengo un gran respeto por ella. Yo creo que ella merece el premio Nobel que ganó el año pasado por todo lo que el 24, por todo lo que ella hizo. Pero miremos las encuestas. Antes de las elecciones, del proceso electoral en Venezuela, ella estaba muy baja en el proceso, en las encuestas. Y cuando ella comenzó a apoyar el proceso electoral durante la administración nuestra, comenzó a subir en las elecciones. Entonces, en ese momento todos los venezolanos querían el cambio, porque los venezolanos que se han quedado en el país, ellos quieren pues poner comida en la mesa, quieren estabilidad, quieren seguridad. Entonces eso complica la dinámica un poco para María Corina, porque si Delcy puede ella demostrar resultados en esa área, entonces el electorado se vuelve mucho más complicado. Yo sigo insistiendo que los venezolanos quieren un cambio de 26 años del chavismo que no ha demostrado resultados para el país y le ha hecho mucho daño, pero yo creo que la dinámica se vuelve mucho más complicada en este ámbito. Vuelvo a repetir, mira, Delcy es alguien que es ideóloga, ¿no? Ella, yo creo que es alguien que es discípula de Chávez y cree y apoya mucho a Maduro, pero también es muy eficaz para manejar la burocracia en el país. Es alguien que es experta en el sector petrolero. Y si ella puede manejar la coalición que es el chavismo, porque el chavismo no es monolítico, es posible que ella pueda demostrar unos resultados donde los venezolanos digan que quieren continuidad, porque ellos han visto que haya podido darles la oportunidad de poner comida en la mesa. Claro, señor González, pero una cosa es Delcy Rodríguez y otra cosa es quienes la rodean. Y ahí en esa ecuación aparecen dos personajes importantes que además están siendo buscados por Estados Unidos: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. ¿Cómo cambia, digamos, esto con estos dos personajes en la ecuación de Delcy Rodríguez que usted nos está dando?
Sí, yo creo que el reto para ella es porque se odian, ¿no? Vladimir Padrino, Diosdado Cabello odian a Delcy Rodríguez, ¿no? Y Diosdado Cabello es responsable por muchos de los abusos de derechos humanos después de la elección y después de la salida de Maduro. Y la pregunta que yo tengo son dos. La primera es, en primer lugar, si Delcy Rodríguez puede darle a Donald Trump lo que él quiere y a la vez demostrar beneficios dentro del país que le fortalecerían políticamente, número uno. Y número dos, los Estados Unidos ya han amenazado con hacer otra operación dentro del país específicamente para sacar a Diosdado Cabello. Entonces, yo creo que Delcy tiene una tarea muy, muy difícil para manejar no solo la coalición chavista, porque hay unos que son pragmáticos, hay cleptócratas, y hay ideólogos, y manejar esa coalición ha sido muy difícil. Los cubanos ayudaron mucho a Maduro a poder concentrar el poder. Yo creo que la situación para él está muy complicada, el trabajo es muy difícil, y por eso digo yo que la probabilidad de que una transición política y democrática se lleve a cabo sin que los Estados Unidos entre militarmente al país es muy baja, pero es posible que Rubio lo haga y que Delcy pueda manejar la situación, pero yo veo que es muy improbable. Y hablando justamente de eso, de la diferencia además ideológica que tienen Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ¿usted cree eventualmente que podría, si Delcy Rodríguez sigue bajo esa línea de hacer lo que Trump pide, de pronto podría ser víctima de una especie de golpe de Estado? ¿O esto posible. Es algo que es descartable? Sí. No, yo creo que es muy posible. Es muy posible que terminemos en un escenario tipo Argentina en el 2002, 2003, donde se lleva a cabo cambios de presidentes, varios cambios dentro de dos meses. Y eso yo creo que complicará la situación para los Estados Unidos, porque Donald Trump, tenemos que ser muy francos, él está mucho más enfocado en el petróleo. Y para él, conseguir el petróleo era mucho más fácil mantener un poco de continuidad, mantener las instituciones del gobierno chavista. Yo creo que versiones bajo Trump de la experiencia en Irak, donde desmantelaron todas esas instituciones y eso llevó a la violencia. Ha mantenido estas instituciones por ahora, pero ya hemos comenzado a ver la violencia, ¿no? El decreto que salió después de la inauguración de Delcy Rodríguez es uno donde ya llevan 14 periodistas están en la cárcel, han detenido mucha gente, todavía continuamos con 800 presos políticos en el país, y es algo que los Estados Unidos tiene que poner presión sobre la institución del chavismo para demostrar que si ellos quieren beneficios económicos dentro del país, van a tener que comenzar a hacer una apertura democrática en el país y prevenir un golpe de Estado que cambiaría la continuidad. Bueno, muy bien, son las 8 de la noche, 12 minutos. Es un gusto hablar con usted, Juan González, ex asesor de Joe Biden. Estuvo pues metido en todo el tema de esos acercamientos, los diálogos de Barbados para intentar unas elecciones libres que no se dieron porque finalmente la oposición le quitan la posibilidad a María Corina Machado, a Corina Lloris, termina Edmundo González apareciendo casi que como sacado del sombrero, y hoy estamos viendo todo lo que ha resultado de esas elecciones que se adjudicó el chavismo. Gracias por estar con nosotros analizando estos escenarios que son fundamentales para el hemisferio occidental. El placer es mío, muchas gracias. Muy bien, 8:12.